Si usted tiene hijos, hijas, sobrinos, nietos o una amiga que tiene hijos y usted los quiere mucho, es muy importante que ustedes escuchen este podcast porque hay muchos lobos vestidos de ovejas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, de un papá que accede a su hija, o un abuelo que accede a su nieta, o un tío, o un amigo de la familia, o a un primo, familiares? Pero ¿cuántas veces ustedes han escuchado de papá, abuelo, tío, inquilinos, amigos, primos, accediendo a una sola persona? Y ese es el caso de Lorena. Lorena ha querido contarnos todo esto y ha tenido la valentía de romper su silencio. Aquí hay varias cosas importantes. La primera es que por restricciones de las plataformas, de YouTube, de las redes sociales, hay ciertas palabras que no podemos utilizar y por eso tenemos que reemplazarlas en el caso de niños por pequeñitos, en el caso de lo que sabemos de accedió, aprovechó, porque no queremos que nos bajen el podcast, porque en muchas oportunidades estos lobos vestidos de oveja se sienten como que le están acusando sin justificación y terminan acusando a las víctimas de injuria y calumnia y demandándolas. Y por eso, pues, no vamos a dar nombres tampoco. Lorena, gracias. Gracias por estar acá. Gracias por aceptarnos esta entrevista. ¿Por qué quieres contar esto? ¿Por qué quieres mostrar tu cara y decir, aquí estoy yo? Muchas gracias, Rafael, por la invitación, primero que todo. Y quiero contar mi historia porque es lo que está pasando actualmente, lo que ha pasado desde hace muchísimo tiempo y es hablarle a la sociedad de que esto sí pasa y que sí es real y que todo esto no es mentira ni es una ficción, sino que estos casos sí existen y están muy cerquita de nosotros. Por eso quiero hoy levantar mi voz y nuevamente hablar por las que aún no pueden hablar y están calladas. Quiero ser la voz de ellas y de ellos. ¿Cómo comienza todo esto? Yo nací en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Mi mamá me tuvo a los 17 años. Ella se conoció con mi progenitor, mi papá, en una fiesta. Pues ahí pasó lo que tenía que pasar. Mi mamá quedó embarazada de mí, ella me tuvo, pero ellos no estuvieron juntos porque mi abuelita no dejó que estuvieran juntos, entonces mi progenitor se tuvo que ir a prestar el servicio. Yo nací con mi mamá, o sea, mi hogar fue mi abuelita, mi mamá y mi tía, y de ahí parte todo, porque mi historia empezó desde los 3 años, que Tres fue años. la primera vez donde un primo de mi mamá me accedió y se aprovechó de mí de formas muy aberrantes y atroces que de verdad uno piensa que eso no pasa, pero sí pasa y sí es verdad. Así empezó eso, siendo yo una bebé. 3 años. ¿Qué sucedió? El día de mi cumpleaños, me acuerdo muchísimo, estaba cumpliendo 3 años y el primo de mi mamá, todos nosotros vivíamos muy cerquita, en la misma cuadra. El primo de mi mamá vivía a la vuelta de mi casa y él me llevó para la casa de él. Me acuerdo exactamente de toda la estructura de la casa, cómo era todo, de la sala, de la cocina, de los cuartos, de un caballito de madera con la que él jugaba conmigo. Y yo entro al baño a hacer chichi, él entra conmigo al baño y es ahí donde él me accede de formas muy aberrantes, como lo digo, porque eso ni siquiera tiene nombre. Y él me baja mis pantalones y me introduce los dedos en mi vagina. Fue la primera vez que él se aprovechó de mí. Y no solamente ahí, sino que después de hacer esto, me lleva al sofá
y se sienta en el sofá y me sube a mí en sus piernitas porque la manera que él tenía de acceder a mí era por medio de juegos, ¿sí? Siempre lo hizo así, por medio de juegos. Él siempre me subía al lomo y jugaba conmigo al caballo, me subía en las piernas y jugaba conmigo al caballito. Entonces lo hizo de esta manera y yo estoy encima de él, ya cuando veo es que, y siento que estoy ya en sus piernas y él se aprovecha de mí y mientras tanto escucho su voz en mi oído que me dice que no llore más, porque obviamente yo estaba llorando, que no llore más, que ya ahorita vamos a ir a mi fiesta donde va a haber tortas, ponqué, regalos, pero yo lo único que quería era salir de ahí, porque su voz y su respiración es tan fea, de verdad, es muy fea, es muy nasal y es algo horrible. Entonces yo por las ventanas veía que pasaba personas y yo solamente quería que llegara alguien y me sacara a mí de ese lugar, porque lo que estaba sintiendo era muy doloroso. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 20 años aproximadamente. Y entonces, Ya él me lleva a la casa nuevamente, ya para mi cumpleaños. De ese día yo tengo fotos y en mis fotos aparece mi carita destrozada, mi mirada ida, triste. Cuando le cuento a mi mamá este suceso de lo que pasó, que decido hablar, le cuento a ella que él me había accedido a mí y se había aprovechado de mí de formas muy aberrantes, que de verdad a uno no le cabe en la cabeza cómo personas pueden hacer eso. Y ella me dice que ese día yo me quejaba. Yo le decía, mami, me duele mucho la cola, mami, me duele mucho la cola. Y que mi mamá, obviamente ella no sabía, pero ella me decía que ya, Lorena, que no pasa nada, pues porque están en la festividad, en el cumpleaños, en las tradiciones, que están corriendo por otras cosas y no se fijan en eso. Y yo le eso se dije lo eso a mi cuentas a mamá. tu mamá, pero hace muy poquito tiempo. Sí, señora, hace 2 años. Le cuento a mi mamá, En decido esa hablar. época no se lo contaste. No, nunca. Por el miedo que le infunden a uno los hombres y cada una de esas personas. ¿Qué te decía este primo de tu mamá? Él en general no me decía que no dijera nada, sino es la forma en la que lo utiliza que uno dice, eso es normal, es un juego, ¿sí? Otros hombres sí me decían, no hable, no vaya a decir nada, porque le va a pasar algo, le van a hacer algo a su mamá, como esas amenazas, ¿sí? Pero es la forma en la que los autores cogen a los pequeños y les hace entender de que lo que te están haciendo está bien, ¿sí? De que no es nada malo. Aparte de que yo era una niña extremadamente callada, extremadamente tímida, yo no hablaba para nada, yo no me expresaba, yo no me sentía en la casa, era como si Lorena no existiera. Entonces yo nunca comunicaba qué me estaba pasando. Y yo creía que eso era amor, ¿sí? Que eso era, estaba bien porque era lo que los autores le infunden a uno como víctimas y le hacen creer a uno de que eso está bien, de que te amo así, de que te quiero, de que te aprecio de esa manera. Entonces por eso nunca hablé y nunca le comuniqué a mi mamá ni a nadie. Y de ahí que siguió sucediendo. De ahí se desata mi historia porque muchas personas se aprovecharon de mí y accedieron a mí, teniendo yo la misma edad. Desde Tres los años. 3 años en adelante es cuando se empiezan a aprovechar de mí y en los diferentes lugares donde yo estuve, en las diferentes casas. Entonces, a los 3 años, eh, también empieza el tema de que me vendían, ¿Cómo me así? vendían. Sí, eso pasa por medio de una prima que yo tengo, que es el papá de ella, por parte de mamá. Este tipo me llevaba a mí juntamente con su hija, que era la excusa para sacarme a mí, porque como te cuento, yo estuve en diferentes casas muy sola, nunca estuvo ahí mi mamá ni mi papá, ¿Por bueno, mi qué? progenitor, porque ella tenía que trabajar y pues mi progenitor nunca respondió por mí, jamás, ni siquiera tengo el apellido de él,
nunca respondió por mí. Entonces yo me iba a quedar donde mi prima y ahí era donde pasaban todas estas cosas, que él era donde me llevaba a ciertas casas y ciertos lugares. Y me dejaba ya por horas, por horas. Me acuerdo perfectamente en una ocasión que me llevó con mi prima, porque él en ese tiempo manejaba taxi, y él me deja ya en esa casa, es en un garaje, y yo entro, como te digo, Rafa, eh, yo era muy tímida, de hecho que el alzar mi voz hace que rompa todo eso de pequeña, pero en ese tiempo muy tímida, muy callada, entonces pues yo entraba a un lugar y yo me quedaba ahí, y yo vi cómo él habló con otra persona, y él después se va y me deja a mí ahí, Se fue con tu prima, sí, con mi prima. se la llevó, Ujú, te dejó sola. sí, O sea, la prima era solamente como una manera de llevarte allá, como una como de excusa. legalizar y esa excusa de decir me la va a llevar a comer helado, lo que sea. Sí, señor. Entonces ya va la misma persona con la que él habló, me lleva al segundo piso y es donde una persona desconocida ya me accede y es horrible porque lo hace de una manera muy aberrante, de verdad, muy fea. Y yo solamente estoy ahí acostada mirando hacia el techo mientras que esa persona está encima mío Y y tenías 3 años. no, ahí tendría 4. Todo esto empezó desde los 3 años, pero ese recuerdo, obviamente no soy tan grande, em, tendría entre esa edad y es ahí donde él me accede. Y ya después, no sé cuánto tiempo pasaría, pero llega nuevamente el papá de mi prima a recogerme y él me sube al taxi porque él llegó en el taxi, ya sin mi prima, solo él, y las miradas se chocan en el espejo y él no me pudo sostener la mirada, no pudo sostenérmela porque eh, él sabía lo que estaba haciendo y yo también sabía. Obviamente mi cara y lo que yo sentía era terrible. Siempre en todas las casas y en todos los lugares donde me pasó esto, nunca había en mi corazón tranquilidad, paz. Siempre estaba llena de miedo, de temor, precisamente porque yo pienso que en ningún lugar estaba segura. Cuando hablas de en todas las casas y los lugares donde me pasó esto, es que te pasó en varias casas desde pequeña, que era que te iban llevando a diferentes lugares Sí, señor. y siempre había como una persona que era la que